Muy buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Disculpen el inicio un poco tarde, he tenido algunas interrupciones inesperadas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. A Dios doy las gracias porque me permite presentar otro interesante mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a siempre pedir la dirección de nuestro Señor para que Él me ayude a hacer lo mejor delante de Él y delante de ustedes. Padre eterno, gracias te damos porque una vez más nos has permitido presentar tu palabra y gracias, Señor, porque ello nos edifica y que tú seas siempre muy honrado, que haya mucha edificación para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que escucharán este interesante mensaje. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que estoy presentando los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor, el estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a presentar la lección número 49, bajo el subtema El día que Jesús comió con un fariseo, y es la parte 2 que les voy a presentar. Esta lección va a tener 3 partes, hoy será la parte número 2. De manera pues que vamos a edificarnos con el mensaje que aquí les voy a presentar. Es una continuidad, pues ustedes recuerden que estamos hablando de Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. O sea que estamos haciendo un examen bastante detenido de este capítulo 7, estos versos 36 al 50. Y la parte que vamos a seguir estudiando es lo que comprende el aspecto de una mujer llorosa, y esta parte está comprendida en este capítulo 7 de Lucas, en los versículos 36 al 39 y los versículos 44 hasta el 46. De manera pues que nos vamos a edificar con la presentación de este mensaje. Antes de seguir con el relato, son necesarias algunas explicaciones. ¿Qué significa que Jesús se sentó a la mesa? Lo que tenemos en el versículo 36. ¿Cómo podía entrar al banquete alguien que no estaba invitado sin que aparentemente hubiera impedimento? Bueno, tenemos también el siguiente versículo, o sea, el 37, donde dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Vemos que después que llegó, ¿por qué estaba a los pies de Jesús y no cerca de la cabeza? El versículo 38 dice lo siguiente: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Entonces,
Es necesario pues ambientar la escena que aquí se nos presenta, y eso es lo que vamos a hacer para tener una mejor comprensión, es decir, tener un cuadro de lo que aquí se estaba presentando. En primer lugar, usted imagínese a los huéspedes alrededor de una mesa. La posición que normalmente se adoptaba para comer consistía en reclinarse sobre el costado izquierdo y apoyarse sobre el codo de ese mismo lado. Esto permitía tomar los alimentos con la mano derecha, luego la cabeza se orientaba hacia el alimento, mientras que los pies se extendían en sentido contrario. Otros dos detalles deben mencionarse. Todos tenían los pies descalzos, al haber dejado las sandalias a la entrada, y no había más que hombres presentes. En los banquetes a las mujeres se les permitía entrar solamente para servir o para entretener. Por ejemplo, doy una aclaración al respecto de esto que acabo de decir. En relación con el entretenimiento, mire lo que nos dice Mateo 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Ahora, imagínese el alboroto generalizado de un banquete oriental. Había conversación y risas. Había siervos que entraban y salían, llenando copas, llevándose un plato y trayendo otro. Es probable que también hubiera mirones curiosos alrededor de las paredes de la sala o del atrio donde se llevaba a cabo el banquete. La privacidad, tal como la conocemos en el mundo occidental, era relativamente desconocida en Oriente en aquellos tiempos. No era raro que los espectadores se introdujeran en un banquete, especialmente si se enteraban de que estaba presente alguna personalidad de renombre. Por lo tanto, para un pecador sin invitación habría sido relativamente fácil hacer acto de presencia, de repente, en medio del banquete de Simón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Teniendo presentes los anteriores datos, sigamos con la lectura del texto. Dice el verso 37 que ya hemos leído. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ya lo he hecho en alguna lección anterior, pero quiero volver a recalcar, lo que es un alabastro, o lo que era un alabastro en este tiempo. El alabastro era una variedad de caliza translúcida, generalmente con visos de colores, que se emplea como piedras de ornamentación. Se dice que habían estatuas de alabastro. También el alabastro es una variedad translúcida y compacta del yeso, también conocida como alabastrita. El alabastro se emplea para hacer baldosas y para hacer objetos de adornos. Según el diccionario bíblico, la palabra alabastro es una piedra blanca de color crema claro
con venas visibles, aunque en el Antilíbano se ha hallado un yacimiento de alabastro. El material no se menciona en el Antiguo Testamento. Todos los objetos de alabastro hallados en Palestina se importaban de Egipto, la mayoría, o se producían localmente según modelos egipcios. En otras partes el alabastro se empleaba en columnas y diversos adornos en los templos. Hay un libro conocido como apócrifo, el libro de Macabeos. Apócrifo quiere decir no inspirado, pero la información histórica sí es interesante. Dice en Macabeos 14:3, alabastro se refiere, según se entendía en griego, a un vaso de ungüento sin asas y de cualquier material. Eran comunes en ese periodo pequeños frascos de vidrio cuyo largo cuello tenía que romperse para que el dueño tuviera acceso al contenido. Bueno, a esta mujer se le llama pecadora. En una de las versiones se lee esta nota al margen. Esto es, una mujer de conducta inmoral. Jesús dijo más adelante que sus pecados eran muchos. Miren lo que dice el verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, cualesquiera que hayan sido los pecados de ella, lo cierto es que eran muy conocidos. Ella tenía mala reputación, porque note lo que dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La mayoría de los comentaristas concluyen que la palabra pecadora del versículo 37 es un eufemismo de prostituta. Mire, aquí hay una aclaración que es bien importante. Todos somos pecadores, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, los pecados de esta mujer no parecen ser de la clase corriente que nos asedian a la mayoría de nosotros. Los pecados de ella eran de tal naturaleza que tenían que ser de mala reputación. Y dando otra vez una aclaración de lo que es un eufemismo. Cualquier palabra que se usa para evitar pronunciar otra mala vista socialmente o en determinado entorno. Es decir, es un proceso lingüístico que provoca dicha sustitución. Hay palabras que son groseras, hay palabras que son desagradables. Entonces, para evitar decir esas palabras, se emplea un eufemismo, o sea, una palabra que sea mucho más suave. Yo podría dar un ejemplo, aunque no es mala palabra, podría decir que en lugar de decir prostituta, puedo decir ramera. Se siente un poco más suave, aunque es el mismo significado, son palabras sinónimas. Entonces, es obvio, según se desprende del relato, que esta pecadora de tan mala fama sabía quién era Jesús y sabía que su vida había dado un giro radical por causa de él. Mire, hay otra aclaración.
La parábola de los dos deudores que relata Jesús enseña que a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En vista pues de que la mujer expresó su amor por Jesús desde el momento en que entró en la sala, ella debió de haber sido perdonada anteriormente. Bueno, volvamos a lo que estamos diciendo. He dicho que puede que los dos no hubieran tenido un encuentro cara a cara anteriormente. Y aquí también quiero dar otra aclaración. Esta es la impresión que se recibe cuando se lee Lucas capítulo 7, versículos 48 y 50, donde dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Verso 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues digo que puede que los dos no hubieran tenido un encuentro cara a cara anteriormente, pero ella pudo haber tenido muchas oportunidades de oírlo hablar. Otra aclaración que doy es que las oportunidades exactas que pudo haber tenido dependerían de la ubicación de la ciudad. Dice Lucas 7:37, entonces una mujer de la ciudad, dice, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un detalle que no se da. Las ilustraciones que se dan aquí en cuanto a las ocasiones en que ella podría haber visto u oído a Jesús han sido tomadas de las asignaciones de lecturas de esta enseñanza que estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues ella había visto su amor por los pecadores y por los marginados. Miren lo que nos dice Mateo 11, leamos los versículos 5 y después nos pasamos al 19. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Verso 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Puede que hubiera oído su tierna invitación en la que el Señor dijo, mire, leamos de Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros acá? El gran deseo de ver a Jesús, la valentía con que se introdujo en una reunión enteramente masculina y las lágrimas que derramó. Miren lo que nos dicen los versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume,
y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, constituyen pues una prueba de las avasalladoras emociones que embargaban el corazón de esta mujer. Yo le pido a usted que trate de entender cuán desesperanzadora era su situación cuando todavía no había oído de Cristo. El horror de cada nuevo día, la aversión que les tenía a los demás, el odio que sentía por sí misma. Luego, cuando oye a Jesús, la luz de la verdad arrasa con las tinieblas de su mente. O sea, aquí vemos la fe. Veamos el versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Toma el lugar de la duda, la tristeza según Dios, pues. Noten lo que dice el verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, toma el lugar de la duda, la tristeza según Dios. Toma el lugar de la tristeza según el mundo, dice en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas, en esta situación? Que su vida había cambiado, no volvería a ser la misma. Difícilmente podemos creer y entender esta situación. Su vida había cambiado, no volvería a ser la misma. Aparentemente le faltaba algo, una oportunidad para expresar su gratitud. Y cuando se enteró de que Jesús estaba en la ciudad, se apuró a llegar a la casa de Simón, haciendo un frasco de perfume, el cual tal vez le había servido de herramienta en su oficio, pero que ahora era un medio para expresar su amor y para expresar su gratitud. Al llegar a la casa del fariseo, no debió de haberle resultado difícil, dada la algarabía y el bullicio del banquete, abrirse paso entre la multitud hasta que divisó a Jesús. Caminó alrededor de la mesa hasta donde él estaba. Cuando estuvo cerca de su Salvador, las emociones se le desbordaron y le salieron lágrimas que cayeron como la lluvia. Los pies de Jesús, que presentaban señales de haber viajado mucho, habrían sido salpicados por las lágrimas de ella, que ahora se mezclaban con el polvo de los senderos por los cuales había andado él. Ella se soltó el cabello y comenzó a enjugar con sus trenzas lo que ahora eran manchas de barro. En esos tiempos se consideraba totalmente deshonroso que una mujer judía adulta llevara su cabello suelto en público. Se dice que las muchachas judías se recogían el cabello a partir del momento en que se casaban y nunca más volvían a aparecer en público con el cabello suelto. Entonces, por eso es que estoy diciendo que en esos tiempos
se consideraba deshonroso que una mujer judía adulta llevara su cabello suelto en público, pero esta mujer, inconsciente de cualquier expresión de asombro, siguió frotando los pies de Jesús. Después comenzó a besar sus pies. Cuando uno lee que besó los pies del Señor, no crea que se trataba de los pies suaves, bien cuidados, de un príncipe consentido, o como quien dice de los tiempos actuales que mensualmente o quincenalmente se va a un servicio para que le arreglen los pies. No se trataba de este tipo de persona. Tenga presente que se trataba de los pies ásperos, callosos, agrietados de este incansable predicador que caminaba a todo lugar que iba. Pies que en esta ocasión estaban cubiertos de barro seco y de residuos de los senderos de Galilea. Según el versículo de Lucas 45:7, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Ella besó aquellos toscos pies una y otra vez. Al final tomó su frasco, lo abrió. Es decir, una manera corriente de abrir tales frascos era por medio de romperlos a la altura del cuello. Ya he mencionado que un alabastro no tenía manecillas u orejas, pues de dónde agarrarlo. El cuello era cuello liso. Entonces, al final, tomó su frasco, lo abrió y comenzó a derramar aceite perfumado sobre los pies del Maestro. No es difícil imaginar el efecto que esto produjo en el banquete de Simón. Recuerde que los fariseos no se relacionaban para nada con las mujeres en público. Recuerde la siniestra reputación que tenía esta mujer en la comunidad. Agregue el extravagante comportamiento de la mujer al derramar sus lágrimas, enjugar los pies de Jesús y derramar perfume sobre sus pies, sin mencionar el escandaloso comportamiento al soltarse el cabello. Sin duda, la conversación cesó y todos los ojos se posaron sobre esta mujer y sobre Jesús. ¿Cómo afectaron a Cristo los detalles de esta situación? Vio a la mujer antes de sentir que las lágrimas de ella le salpicaban sus pies. ¿Cuál fue su respuesta inmediata a estas extravagantes y pocas convencionales expresiones de gratitud? Bueno, no tenemos certeza de la reacción inicial de Cristo, pero sí se nos habla del efecto que produjo en Simón. Es probable que el fariseo se sintiera avergonzado por lo que consideraba una demostración impropia en su casa. Sin embargo, también se llenó de cierta satisfacción. Si alguna pregunta tenía sobre qué clase de persona era Jesús, la respuesta había sido dada. Mire lo que dice el verso 39. Dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En lo que a Simón se refería, lo que estaba viendo solo le permitía dos posibles conclusiones. O Jesús no sabía qué clase de persona era la mujer
y por lo tanto no era profeta. O sea, una aclaración es que uno de los dones de los profetas era el espíritu de discernimiento. Mírenlo, vamos a poner una ilustración de esto en el libro Primero de Reyes 14, 1 al 6. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas ahora había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esto era algo que debía cumplirse, especialmente en el profeta, o sea, el Mesías. Vámonos a Isaías capítulo 11, versículos 2 al 4. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, cuando les he presentado esta aclaración, estoy diciendo que Jesús no sabía qué clase de persona era la mujer y por lo tanto no era profeta, o si lo sabía, pero no le importaba. En este último caso, no sería un hombre bueno. Y aquí quiero dar otra aclaración. Según las tradiciones rabínicas, o sea, las no inspiradas, el que era tocado por una mujer pecadora se hacía inmundo. Esta es la situación en que vemos acá el caso del Señor Jesús. Entonces, lo que Simón no entendía era que Jesús sí conocía quién era y qué había sido ella. También conocía quién y qué era Simón, y estaba a punto de darlo a conocer a todos los presentes. Esto es completamente muy claro. Yo voy a terminar mi relato que estoy presentando acá. Voy a dejar la siguiente parte, que sería la parte tercera, para el próximo miércoles, que les voy a presentar la parte conclusiva de este mensaje titulado El día que Jesús comió con un fariseo. Siempre mi deseo es que ustedes
sean muy edificados, sean muy beneficiados con escudriñar palabra de Dios. Y como siempre, que nunca nos olvidemos de que la gloria sea para Él. Amén. Recordemos, hermanos, pues, que entre más estudiamos su palabra, más crecemos en su gracia y en su conocimiento. Amén. Vamos a ponernos en oración y posteriormente, si ustedes lo desean, aunque lo voy a hacer en otro video, lo pueden escuchar a través de Facebook y a través de nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque tú y nadie más que tú nos permites presentar tu palabra. Nos permites que ella nos ayude, nos permites que ella nos redarguya y que nos ayude a vivir conforme a lo que tú demandas. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque a tu servidor le permites ser un instrumento tuyo. Oramos en agradecimiento y suplicándote todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.